Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet Martínez y me complace mucho presentarles a mi equipo de trabajo que está conformado por Paula Jerez, Natalia Durán, Jason Manosalva y Zaira Gómez. Objetivos. Descripción de la empresa. En la descripción de la empresa hablaremos del objetivo social con el cual cuenta la empresa, su tipo de régimen y lugar de ubicación. Impacto del COVID-19 en el sector de la panadería. En este objetivo hablaremos de los diversos análisis que tuvo este virus en el sector panadero con los efectos en la economía. Opinión general del grupo. En la opinión general daremos a conocer las estrategias que aplicaríamos como futuros administradores. Estrategias utilizadas por la empresa durante la pandemia. En este objetivo hablaremos de las medidas que implementó la empresa para justificación. En este trabajo expondremos los efectos producidos por el COVID-19 en la panadería y bizcochería Quinta Granada, teniendo en cuenta las diferentes opiniones en base a las noticias, nuestras opiniones personales frente al tema y el análisis del empresario para realizar nuevas estrategias las cuales mantuvieron a flote la empresa durante la pandemia. Esta información se recolectó con el fin de tener un mejor conocimiento sobre la problemática de la economía en el sector gastronómico y dándose una aplicación de estos efectos en las panaderías donde se analizaron diversas estrategias de ventas por parte del grupo. Para la escritura de este trabajo nos basamos principalmente en la empresa Panadería y Bizcochería Quinta Granada, de donde se sacó la información en base a entrevistas y testimonios, lo cual permitió dar un enfoque más objetivo y encontrar de primera mano las consecuencias que generó la pandemia según las experiencias de los integrantes de esta empresa, tanto trabajadores como dueños de la misma. También se utilizaron noticias extraídas de páginas como Mercado y Tendencias y Mundo Noticias. Estas sirven para ver la problemática a nivel general. Asimismo, también nos permitió ampliar nuestro léxico y fueron parte fundamental de los argumentos utilizados para el trabajo. A continuación vamos a ver la gráfica de ventas de la empresa durante el año 2019, que fue el año antes de la pandemia, y el año 2020 en el mismo mes del mes de marzo. El año antes de la pandemia está visualizado con las barras amarillas y el durante la pandemia está visualizado con las barras verdes. Acá podemos observar que las barras verdes del año 2020 se produjeron unas ventas de 1.400.000, lo cual evidencia que antes de la pandemia las ventas eran muchísimo menores en la empresa entre semana. Porque si vamos a ver los fines de semana del año 2020, vemos que las ventas son aproximadamente de 350.000, que son muy bajas a comparación del año 2020, que son de aproximadamente 900.000. La supera bastante este nivel de ventas, ya que pues se disminuyó debido a las restricciones que se impusieron para combatir la pandemia. Por eso, pues entre los fines de semana se ve una disminución bastante considerable del año 2020 durante pandemia. Entonces, en conclusión, esta gráfica se podría decir que del año 2020 durante la pandemia se obtuvo ganancias únicamente entre semanas, pero disminuyeron entre los fines de semana. Caso contrario, el año 2019, que las ventas eran muchísimo menores entre semana y aumentaban los fines de semana. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Jerez Bedoya y en este lapso de tiempo les voy a explicar la parte que corresponde al análisis de la entrevista. Listo, los 6 puntos básicos que se vieron en esta fase fueron las primeras afectaciones, en el segundo
el momento en el que se presentó el golpe más fuerte de la pandemia. En el tercero, estrategias utilizadas durante la pandemia. El cuarto, cambios positivos o negativos presentados en el negocio. El quinto, manejo del liderazgo durante la pandemia. Y el sexto, enseñanzas aprendidas frente a esta crisis. Respecto a lo que la señora Marianelli nos pudo explicar, en la fase primera, donde fueron las primeras afectaciones, ella nos explicó que en realidad el único problema fue como sacar los permisos para los empleados, ya que cuando eso se estipuló un toque de queda y podrían salir sancionados y tenían que pagar una multa. Pero ningún otro problema se les presentó respecto a la panadería, materia prima, ninguno. En la segunda parte, que fue el momento en el que se presentó el golpe más fuerte de la panadería, ella nos aclaró que en realidad durante la pandemia no hubo ningún golpe fuerte ni ningún inconveniente, ya que pues las ventas eran buenas. Pero entonces cuando se terminó la pandemia, sí fue como, bueno, en realidad la pandemia no, fue como la cuarentena. Entonces ahí fue que ella nos comentó que se bajaron un poco las ventas. Ella nos dio como su opinión, lo que pensaba por qué se había bajado las ventas. Ella dijo que ya como la gente había empezado a salir a trabajar, alguna gente ya no tenía dinero, entonces cree ella que fue por eso. En la tercera parte, que fueron las estrategias utilizadas durante la pandemia, ella nos comentó que fue por optar un buen uso de los protocolos de bioseguridad, como era el alcohol, lavado de manos y tapabocas quirúrgicos. Como atendían tanta gente, tenían que tener un buen protocolo para así no salir afectados y salir enfermos de COVID-19. En la cuarta parte, que fueron los cambios positivos o negativos presentados en el negocio, ella nos comentó, pues un cambio positivo fue que las ventas aumentaron. Ella nos comentó que fue el doble. Entonces, pues muy bueno por esa parte. Y en realidad ella nos comenta que en los cambios negativos no vieron como que cambios negativos, ya que pues para ella todo fue muy positivo. Lo único era como por el miedo de que podían salir enfermos o algo así, pero solo fue como al principio. En la quinta parte, el manejo de liderazgo durante la pandemia, ella nos comenta que en realidad pues sí se tuvo que agregar un empleado más, ya que las ventas aumentaron, entonces solo fue eso. Y pues ella atendía con su hija y ya, y se encargaba de los otros empleados, todo fue muy bueno. En la sexta parte, que fueron las enseñanzas aprendidas frente a esta crisis, pues ella nos comenta que siempre mantener la calma y no apresurarse, ya que pues se puede presentar distintas situaciones. Entonces, pues poco a poco todo se va a ir mejorando y siempre lo más importante es mantener la calma. Bueno, haciendo una pequeña acción respecto a esta panadería y a las otras, cabe recalcar que no todo fue muy bueno para otras panaderías, ya que lastimosamente tuvieron que cerrar, como por falta de apoyo, falta de ingresos, las ventas no fueron tan buenas. Entonces, esto es un punto que se puede comparar, ya que pueden haber distintas críticas, porque cabe recalcar que no todo fue bueno para todas las personas. Entonces, acá nos damos de cuenta que frente a muchas adversidades pueden presentarse diferentes cosas, no siempre cosas positivas, sino también cosas negativas. Y pues ahorita que estamos actualmente, ya que las cosas prácticamente están pasando, pues también se han visto muchas afectaciones, no solo por el COVID, sino por distintos puntos. Entonces, esto sería todo mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días. Continuando con la exposición, ahora veremos el desarrollo del trabajo, en el cual comenzaremos con una pequeña introducción a la empresa que nosotros aplicamos el trabajo, y este trabajo fue aplicado a través de la empresa
Panadería y Bizcochería Quinta Granada, la cual tiene como única propietaria la señora Marianelli Bedoya. Este negocio es una sociedad unipersonal y de régimen simplificado. Por ser una sociedad unipersonal, según el estatuto tributario, fue porque fue constituida por una sola socio o un solo dueño. Entonces, por eso entra en esta sociedad. Y es de régimen simplificado, ya que se encuentra registrado en la Cámara de Comercio por el número de cédula de la señora. ¿Cómo afectó el COVID-19 al sector gastronómico? Bueno, el COVID-19 en el sector gastronómico se vio fuertemente afectado, dejando como resultado la pérdida de muchos empleos. Esta COVID fue más una llegada no solo a infectar al cuerpo humano, sino también afectó a la economía colombiana, más al sector gastronómico, viendo que estas empresas se vieron obligadas a despedir a sus empleados, a cerrar sus negocios, debido a que el Ministerio de Salud prohibió la llegada del público a estos negocios y viéndose obligado a crear nuevas ideas innovadoras que les permitiera sostenerse durante este periodo de crisis, el uso de las redes sociales, el uso de domicilios para que estas empresas se sostenieran mediante esta crisis de este tiempo de la pandemia. Listo, entonces según la entrevista que le realizamos a la empresa, se dio a conocer que el impacto del virus en la panadería fue un resultado positivo, ya que la panadería entre semana tuvieron ventas muy elevadas, pero los fines de semana casi no, porque como el Ministerio de Salud prohibió que los fines de semana los negocios se mantuvieran cerrados ya para evitar lo del contagio. Y entonces entre semana era que se daba ese pequeño espacio para que la gente realizara las compras. A diferencia de otros negocios que posiblemente se reactivaron cuando terminó la cuarentena, el negocio de la panadería disminuyó sus ventas, ya que como en esa época se salía, no había tanta, en esa época, perdón, sí había mucha restricción para salir, entonces el Ministerio de Salud, a través de lo que fue pasando y se vieron menos casos y eso, sus restricciones fueron más, no fueron tan estrictas, fueron un poco más blandas, entonces la gente comenzó a salir teniendo la oportunidad de ir a otros lugares a comprar estos productos. Entonces, en este caso, la panadería se vio un poco afectada, ya que la gente ya no venía tanto ahí, sino se acercaba a otros establecimientos a comprar los productos. La empresa pequeñas relacionadas al sector gastronómico se vieron fuertemente afectadas por la llegada del COVID-19, viéndose obligadas a cerrar sus negocios sin la posibilidad, ya que está con esas posibilidades. En este caso, una de las empresas más afectadas fueron las pequeñas, ya que estas no contaban con el suficiente capital para poderse sostener durante este tiempo de la cuarentena y entonces también puede ser que las empresas no tuvieron las suficientes ventas para sostener los gastos que tenía el establecimiento y entonces para no llenarse de deudas ellas se vieron en la obligación de cerrar sus establecimientos. Tomando una postura personal de cada integrante del grupo, se dieron a conocer ideas que podrían servir para mantener en marcha la empresa, como por ejemplo el uso de precios, el implemento de uso de publicidad en redes sociales, la reducción de personal durante un periodo de tiempo bastante corto. Esto quiere decir que, por ejemplo, como nuestros compañeros nos reunimos y dialogamos, nos dimos a entender que en esta crisis sí hubieron muchas afectaciones, pero planteamos ideas, estrategias de ventas para el cual el negocio pudiera tener la oportunidad de mantenerse a flote durante este periodo. En esto pensamos que usar las redes sociales y tratar de mostrar pequeñas promociones que daba el establecimiento para que la gente pudiera encargar a domicilio, que reducir esto un poco el tipo de horario que tenían los empleados ya para no generar tantos costos y también esto sí tuvimos que entrar en la necesidad de poder reducir un poco el personal ya para no generar tanto gasto y costo de producción y de mano de obra. Entonces estos fueron las pequeñas ideas que tuvimos con los compañeros. Bueno, esto es todo por esta parte, la dejo con mis compañeros, muchísimas gracias. Mi nombre es Aira Gómez. Ya para terminar el trabajo, con mis compañeros pudimos concluir que en definitiva se pudo evidenciar la crisis económica que se presentó en Colombia debido a la pandemia COVID-19, sobre todo en los sectores económicos, ya que pues no se podía prestar atención al público y muchas personas
no usaban el servicio a domicilio porque les daba miedo que el virus se contagiara por medio de los alimentos. Impacto negativo que tuvo frente a la economía fue que muchas empresas tuvieron que hacer corte de personal, otras tuvieron que dejar de funcionar, pero afortunadamente la empresa con la que trabajamos, Panadería y Bizcochería Quinta Granada, no se vio pues muy afectada con la pandemia y la cuarentena. Al contrario, sus ventas aumentaron durante este lapso de tiempo. Y pudimos observar también que tanto personas que no tenían empresas como empresarios tuvieron que emprender en negocios o actividades que antes no hacían o que no sabían que tenían talento en ellas, con el fin de aumentar, de hacer un incremento en el personal o de aumentar sus a flote, y que hoy en día pues ya hayan vuelto a, podemos decir que a la normalidad de sus actividades económicas. La presentación del informe de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.